Hola, muy buenos días. Hoy vamos a explicarles acerca de unas enfermedades de origen vascular, la cual va a ser la embolia y el infarto de pulmón. La embolia de pulmón es una causa muy importante de morbimortalidad, más que todo en pacientes encamados, pero también va a estar relacionado a una serie de afecciones que se van a asociar a lo que es la hipercoagulabilidad. Entonces, acá básicamente los coágulos de sangre que ocluyen las arterias pulmonares grandes son casi siempre de origen embólico. La procedencia habitual de los trombos de las venas profundas de las piernas va a ser mayor a 95% de los casos. La embolia pulmonar causa más de 50.000 muertes en Estados Unidos cada año. Su incidencia en autopsia ha variado desde el 1% en la población general de pacientes hospitalarios hasta el 30% en pacientes que mueren como consecuencia de quemaduras graves, traumatismos o fracturas. Es la única causa de muerte o uno de los factores contribuyentes más importantes en el 10% de los adultos que mueren de forma súbita en los hospitales. Por el contrario, las trombosis pulmonares de grandes vasos son poco frecuentes y se desarrollan solo en presencia de hipertensión pulmonar, aterosclerosis pulmonar e insuficiencia cardíaca. La embolia de pulmón se presenta en pacientes que tienen una afección predisponente que aumenta la tendencia a la coagulación. A esto le llamamos trombofilia. Los pacientes que tienen a menudo enfermedades cardíacas o cáncer o han estado inmovilizados durante varios días o semanas antes de que le aparezca la embolia sistemática. Los pacientes con una fractura de cadera tienen un riesgo particularmente alto. Los estados de hipercoagulabilidad primarios, anomalías del factor B de Leiden, mutaciones de la protrombina y síndrome antifosfolipídico, o secundarios como por ejemplo obesidad, cirugía reciente, cáncer, uso de anticonceptivos orales o embarazo. Todos estos son factores de riesgo importantes. Las vías venosas centrales permanentes pueden ser un nido para la formación de trombos en la aurícula derecha, que pueden embolizar a los pulmones. En raras ocasiones, la embolia de pulmón puede contener grasa, aire o un tumor. En los pacientes que fallecen después de recibir compresiones torácicas, durante la reanimación cardiopulmonar se ven a menudo pequeños émbolos de médula ósea. La respuesta fisiopatológica y el significado clínico de la embolia de pulmón dependen del grado en que se obstruye el flujo sanguíneo arterial pulmonar, del tamaño de los vasos ocluidos, del número de émbolos y de la salud cardiovascular del paciente. La embolia tiene dos consecuencias fisiopatológicas nocivas: compromiso respiratorio, que es debido a la existencia de un segundo no perfundido pero ventilado, y compromiso hemodinámico debido al aumento de la resistencia al flujo sanguíneo pulmonar causado por la obstrucción embólica. A menudo se produce la muerte súbita, principalmente como consecuencia del bloqueo del flujo sanguíneo a través de los pulmones. La muerte también puede deberse a una insuficiencia cardíaca aguda derecha. Morfología. Los émbolos grandes se alojan en la arteria pulmonar principal, en sus ramas mayores o en la bifurcación a modo de émbolos en silla de montar. Los émbolos pequeños viajan hacia vasos más periféricos en los que pueden causar hemorragia o infarto. Cuando la función cardiovascular es adecuada, el aporte a través de las arterias bronquiales mantiene el parénquima pulmonar. En este caso, puede haber hemorragia, pero no hay infarto. En los casos en que la función cardiovascular ya está comprometida,
como en los pacientes con enfermedad cardíaca o pulmonar, puede producirse un infarto. En conjunto, aproximadamente el 10% de los émbolos causan un infarto. Aproximadamente el 75% de los infartos afectan a los lóbulos inferiores y en más del 50% aparecen lesiones múltiples. Su tamaño varía desde apenas visible a lesiones masivas que afectan a zonas extensas de un lóbulo. Normalmente se extiende hacia la periferia del pulmón en forma de cuña, con el vértice mirando hacia el hilio del pulmón. En muchos casos se identifica un vaso ocluido cerca del vértice del infarto. La embolia de pulmón puede distinguirse de un coágulo formado post-mortem por la presencia de líneas de sangre en el trombo. El infarto pulmonar es clásicamente hemorrágico y aparece como una zona de color rojo azulado en los primeros estadios. A menudo la superficie yuxtapuesta de la pleura está cubierta por un exudado fibrinoso. Los eritrocitos comienzan a ilearse en 48 horas y el infarto se toma más pálido hasta llegar finalmente a un color pardo rojizo, cuando aparece hemosiderina. Con el paso del tiempo, la sustitución fibrosa comienza en las márgenes como una zona periférica gris o blanca que en último término convierte el infarto en una cicatriz retraída. Histológicamente, la zona hemorrágica muestra necrosis isquémica de las paredes alveolares, los bronquiolos y los vasos. Si el infarto se debe a un émbolo infectado, la reacción inflamatoria neutrófila puede ser intensa. Estas lesiones se conocen como infartos sépticos, algunos de los cuales se transformarán en un absceso. Bueno chicos, ahora vamos a hablar sobre la evolución clínica. Un embolo pulmonar grande es una de las pocas causas de muerte prácticamente instantánea. En estos casos, durante la reanimación cardiopulmonar, se dice que el paciente ha presentado una disociación electromecánica en la cual el electrocardiograma muestra un ritmo, pero no se palpan pulsos porque se entra sangre en la circulación arterial pulmonar. Sin embargo, el síndrome clínico puede simular un infarto de miocardio si el paciente sobrevive después de una embolia pulmonar mesurable con dolor torácico intenso, disnea y shock. Los embolos pequeños son silentes y provocan solo dolor torácico transitorio y tos. Los infartos de pulmón se manifiestan con disnea, taquipnea, fiebre, dolor torácico, tos y hemoptisia. La pleuritis fibrinosa sobresalida puede producir un roce de fricción pleural. Los hallazgos en la radiografía de tórax son variados y pueden ser normales sin mostrar un infarto pulmonar, normalmente entre las 12 a 36 horas después de que se haya producido. El diagnóstico de la embolia de pulmón se establece normalmente mediante la angiografía con tomografía espinal. Raras veces se suele utilizar otros métodos diagnósticos como la gammagrafía de ventilación-perfusión y la angiografía pulmonar. La trombosis venosa profunda puede diagnosticarse mediante ecografía dúplex. Después de la lesión aguda inicial, los embolos se resuelven a menudo mediante concentración y fibrinólisis, en particular en personas que son relativamente jóvenes. Si no se resuelven con el tiempo, los símbolos pequeños múltiples pueden provocar hipertensión pulmonar, corazón pulmonar crónico. Quizás el aspecto más importante es que un embolo pequeño puede presagiar la llegada de otro más grande. En caso de subir ya sea una afección predisponente, los pacientes que sufren una embolia de pulmón tienen un 30% de posibilidades de sufrir una embolia. La prevención de embolia de pulmón es un reto clínico importante que no tiene fácil solución. El tratamiento profiláctico incluye la deambulación precoz en el postoperatorio y el posparto, el uso de medidas de compresión gradual para pacientes encamados y la anticoagulación de los pacientes de alto riesgo. El tratamiento de la embolia de pulmón consiste en anticoagulación y medidas de soporte. La trombólisis puede ofrecer algún beneficio en caso de complicaciones graves,
pero comporta un riesgo alto de hemorragia en los pacientes con riesgo de embolia de pulmón repetida en las que la anticoagulación está contraindicado. Se puede implantar un filtro en la vena cava inferior que recoja los coágulos antes de que lleguen a los pulmones. Ya para finalizar, vamos a dar unas breves conclusiones acerca de lo que ya se habló previamente. Tenemos primero que prácticamente todos los trombos de las arterias pulmonares grandes van a ser de origen embólico y estos se van a originar generalmente en lo que son las venas profundas de la parte distal de la pierna. Segundo, tenemos que los factores de riesgos van a comprender el reposo prolongado en cama, cirugía de la pierna, traumatismo grave, insuficiencia cardíaca, cáncer diseminado, enfermedades genéticas con hipercoagulabilidad y el uso de anticonceptivos orales, pero en especial los que nos van a contener dosis altas de estrógenos. También tenemos que la inmensa mayoría, es decir, del 60 al 80% de los émbolos son clínicamente silentes y una minoría, es decir, el 5%, van a causar un corazón pulmonar agudo, van a causar shock o van a causar la muerte. Normalmente esto va a estar causado por émbolos grandes en silla de montar y el resto pues van a provocar un infarto pulmonar. Y por último, pues tenemos que el riesgo de recaída va a ser demasiado alto. Muchísimas gracias por su atención.